Bien, entonces retomemos el módulo 11, ¿verdad? Continuando con esta parte, ahora vamos a hablar acerca de la mitigación de lo que son los ataques relacionados con las VLAN. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué podemos implementar para, para mitigar pues, lo que son los ataques relacionados con las VLAN? Entonces, los ataques relacionados con las VLAN están enfocados en lo que tiene que ver con el salto de VLAN. Estos se pueden iniciar de una de tres maneras. La suplantación de los mensajes que están relacionados con el protocolo DTP del host atacante hace que el switch entre en un modo de enlace troncal. Entonces, desde aquí el atacante puede enviar tráfico etiquetado con la VLAN de destino y el switch luego entrega los paquetes al destino. De esta manera, pues él logra introducir un switch dudoso, el cual pues ha habilitado enlaces troncales. El atacante puede acceder a todas las VLAN desde el switch víctima eh, o al switch víctima desde el switch dudoso. Otro tipo de ataque de salto a VLAN es el ataque de doble etiquetado o doble encapsulado. Este ataque toma ventaja de la forma en la que opera el hardware en la mayoría pues, de los switches. Entonces recordemos que en el caso de los switches Cisco, ellos por defecto traen habilitado el protocolo DTP, que es el protocolo de, de enlace troncal dinámico. Entonces, ¿qué ocasiona con eso? Que cuando nosotros conectamos a un puerto del switch, si un puerto lo configuramos como enlace troncal, el otro extremo se convierte de forma automática también en enlace troncal, ¿verdad? Entonces eso lo pueden aprovechar los atacantes para pues, iniciar pues, un ataque a la vila, valga la redundancia. De igual manera, pues recordemos que cuando las tramas viajan por los enlaces troncales, estas tramas son etiquetadas a través del uso del protocolo IEEE 802.1Q. Entonces, por lo tanto, estos ataques o los atacantes pueden aprovechar esta forma en que operan los enlaces troncales para obtener pues algún tipo de beneficio o aprovecharse de esta manera para pues generar o iniciar un proceso de ataque. Entonces, ¿de qué manera podemos mitigar estos tipos de ataques de salto de VLAN? Entonces aquí nos describen paso a paso qué es lo que deberíamos hacer. Dice el paso uno, deshabilitar las negociaciones de DTP o de negociación automática de enlaces troncales en los puertos que no son enlaces mediante el comando switch por mod access. Entonces, si yo quiero evitar de que los puertos entren en estado de negociación, de enlace troncal, entonces basta que con que lo convierta pues a este puerto en un puerto de acceso o mantener pues los puertos deshabilitados, que es lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? El paso 2, deshabilitar los puertos no utilizados y colocarlos en una VLAN no utilizada. Entonces, generalmente pues es importante para evitar este tipo de ataques o que los puertos estén deshabilitados, o si no están deshabilitados, pues ponerlos en una VLAN que no se utilice. Otra recomendación, en el paso 3 podemos habilitar manualmente el enlace troncal en un puerto de enlace troncal utilizando pues el comando switch por mod trunk.
O sea, no dejarlo en modo de autonegociación. El paso 4, deshabilitar las negociaciones de DTP en los puertos de enlace mediante el comando switch port no negotiable. No negotiable. Y el paso 5, configurar la VLAN nativa en una VLAN que no sea la VLAN 1 mediante el comando switch port true native VLAN y el número de VLAN que se va a configurar como VLAN nativa. Recordemos que la VLAN nativa es a la que deben estar asociados los puertos que funcionan como enlaces troncales. Entonces aquí está paso a paso, pues, configurar el modo acceso en los puertos, eh, suscribir los puertos a una VLAN que no esté en uso o que no se esté utilizando. Si es un puerto troncal, entonces podemos configurarlo de forma estática, deshabilitar pues el uso de DTP con el comando switch port no negotiate y switch port true native VLAN, ponerlo pues en una VLAN diferente a la VLAN 1. De esa manera podemos pues resolver los problemas de mitigación de ataques de salto de vida. Entonces vamos a poner un switch aquí y vamos a conectarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros conectamos pues un equipo aquí? Digamos que soy un atacante y voy a conectar este switch aquí. Este switch que no está autorizado. Bueno, lo conecté en la Gigabit 01. Entonces, si yo lo configuro como troncal, entonces automáticamente él pues empezaría a recibir tráfico del otro switch. Y aquí me dice que este puerto está configurado como troncal. Si yo me voy al switch activo, entonces aquí me dice que también el puerto 1 se ha convertido en un puerto troncal. Y producto pues de la configuración automática en la que está configurado el enlace troncal. Entonces lo que nos dicen aquí, ¿verdad? En esta parte, es lo que debemos realizar para evitar pues los ataques de VLAN. Bueno, uno que es poner el puerto en modo acceso, ¿verdad? Modo acceso. Y lo otro que también podemos deshabilitar la negociación de enlace troncal. Veamos qué pasa si nosotros desactivamos en el Gigabit 01 switch port no negotiate. Entonces aquí me dice, ¿verdad? Que hay un conflicto porque el estatus pues es dinámico de cómo está configurado. Entonces lo correcto sería pues decirle que este puerto es troncal y pues luego deshabilitar la negociación. ¿Sí? De tal manera que ese puerto, si no está configurado como troncal, entonces pues el otro lado tampoco se va a hacer como, va a generar pues una negociación de troncal. O ponerlo pues en modo acceso.
modo acceso. Entonces, cuando le doy Interface Trunk, entonces no me aparece ningún puerto como troncal, puesto que no va a negociar la configuración de un enlace troncal, y con eso pues evito cualquier vulnerabilidad que pueda ser utilizada para generar pues algún tipo de ataque dentro de mi infraestructura de red. Entonces, en esta otra parte vamos a hablar acerca de la mitigación de los ataques de DHCP. Pero no sé si tienen alguna pregunta con lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Se me fueron varios, ¿verdad? ¿No tienen preguntas, chicos? ¿O ya se quedaron dormidos? No, profe, todo claro. Por el momento no, todo claro. Todo bien, pues. Está bien, está bien. Sí, gracias. Bueno, entonces hablemos acerca de la mitigación de los ataques de DHCP. Entonces, el objetivo de un ataque de agotamiento de DHCP es que una herramienta de ataque como Glover cree pues una acción de denegación de servicio para que otros clientes que necesitan conectarse a la infraestructura de red pues no puedan hacerlo, ¿verdad? Entonces esta herramienta lo que hace pues es mandar solicitudes de DHCP de tal forma que pues el servidor empieza a asignar direcciones IP agotando pues su pool de direcciones. Entonces, el ataque de agotamiento de HCP puede ser efectivamente mitigado usando seguridad de puerto, porque Glover usa pues una dirección MAC de origen única para cada solicitud de DHCP enviada. Entonces, sin embargo, mitigar ataques de DHCP o de suplantación de DHCP requiere pues de mayores mecanismos de protección que se deben pues implementar dentro de las infraestructuras de redes. Eh, con Glover se podría configurar para usar la dirección MAC de la interfaz real como la dirección Ethernet de origen. Pero en este caso, pues se necesita especificar una dirección Ethernet diferente en la carga útil de DHCP. Esto lo que haría con respecto a la seguridad del puerto es que resulte pues en una seguridad ineficaz porque la dirección MAC de origen pues sería legítima. Entonces, de usar la dirección MAC legítima del equipo, entonces prácticamente pasaría desapercibido el atacante. Entonces, los ataques de suplantación de DHCP se pueden mitigar mediante el uso de la configuración de confiabilidad de DHCP pues, en los puertos. Entonces, se pueden definir qué puertos son confiables para que envíen solicitudes de DHCP y qué puertos no son confiables. Entonces, la inspección de DHCP, que es un mecanismo de seguridad que se puede habilitar, lo que hace es filtrar los mensajes de DHCP y de esta manera, pues limita el tráfico de DHCP en los puertos no confiables. Entonces, podemos tener configuraciones de puertos confiables y configuraciones de puertos no confiables. Entonces, los dispositivos bajo el control administrativo, por ejemplo, switches, routers, servidores, serían fuentes confiables. Las interfaces confiables, como por ejemplo los enlaces troncales, los puertos de servidores, que en este caso pues deben configurarse explícitamente como puertos confiables. Ahora, los puertos o los dispositivos fuera de la red y todos los puertos de acceso que generalmente se van a tratar como fuentes no confiables. O sea, un dispositivo que está fuera de la red va a ser un dispositivo no confiable con respecto al envío de las solicitudes de DHCP.
Entonces recordemos que para que pueda funcionar el servicio de DHCP, se crea una tabla de DHCP en la que se incluye la dirección MAC de origen de un dispositivo eh, en un puerto no confiable y la dirección IP asignada por el servidor DHCP a ese dispositivo. Entonces la dirección MAC y la dirección IP podemos decir que están unidas en el proceso de la comunicación. Entonces, por lo tanto, a esta tabla se le denomina tabla de enlace de DHCP Snooping, donde se asocia pues esa relación entre la dirección IP y la dirección MAC de los dispositivos. Entonces, si vamos a implementar DHCP Snooping en nuestros puertos, entonces debemos utilizar los siguientes pasos para habilitar esta funcionalidad. El paso 1 es habilitar DHCP Snooping usando pues el comando IP DHCP Snooping en modo global. El paso 2, en los puertos de confianza debemos usar el comando IP DHCP Snooping Trust, que serían los puertos confiables. Y en las interfaces que no son de confianza, debemos limitar la cantidad de mensajes descubiertos del protocolo DHCP, que se pueden pues recibir con el comando IPDHCP Snooping limit rate, y pues ahí establecemos una cantidad de paquetes por segundo que se puedan utilizar o se puedan recibir. Y el paso 4, habilitar pues la inspección de DHCP por VLAN o por un rango de VLAN utilizando el comando IPHCP Snooping VLAN, que es lo que tenemos en esta parte, en este ejemplo. Entonces tenemos por un lado la computadora que está en el puerto PHY Ethernet 05 y por otro lado el puerto PHY Ethernet 01, que es donde está conectado el servidor DHCP. Entonces lo que tenemos que hacer pues es habilitar la inspección de DHCP primero pues en S1, es lo que tenemos aquí, IPDHCP Snooping. Luego dice la interfaz ascendente al servidor de DHCP se va a configurar de manera explícita como un puerto confiable. Entonces el PHY Ethernet 01 se dice IPHCP Snooping Trust. Y luego los puertos del 5 hasta el 24 serían configurados como puertos que no son de confianza. Entonces, por lo tanto, en estos puertos se va a limitar la cantidad de paquetes por segundo que serán recibidos en este puerto. Entonces, finalmente, se habilita la inspección de DHCP en las VLAN, en las VLAN que tengamos configurado, en este caso, pues en la 5, en la 10, la 50 y la 51, que es lo que tenemos aquí. Bien, si queremos revisar la habilitación del snooping de DHCP, podemos usar el comando show IP DHCP snooping para ver pues la configuración donde se inspecciona el tráfico de DHCP. Es lo que tenemos aquí, show IP DHCP snooping. Aquí nos dicen que está habilitado, cuál es VLAN, está habilitado, está permitido. Ver esos detalles. Y podemos ver pues cuáles son los puertos que están configurados como confiables y cuáles están configurados pues como puertos no confiables, de acuerdo pues a la inspección de DHCP Snooping. Y podemos dar también el comando show IP DHCP Snooping binding con respecto pues a la asignación de la tabla Snooping que se configura para tal efecto. Entonces vamos a ver si podemos hacer algo aquí que nos permita pues mostrar
Para eso vamos a configurar pues, un servidor de HCP. Aquí. Y lo vamos a conectar en el puerto 23. El puerto 23 lo tenía apagado porque por la seguridad que habíamos implementado. Entonces lo voy a activar. No shutdown. Y voy a activar el servicio de DHCP en este equipo. Bueno, él ya trae configurado pues un servidor de DHCP. Aquí uno lo puede pues modificar. Bueno, default gateway, poner que es el 1.1, DNS server, y le voy a decir que va a iniciar. El 1.50, la máscara. Bueno, ahí está bien. Es decir, que va a asignar 20 usuarios. Vamos a dar salvar. Aquí. Y entonces estos equipos pues deberían de poder recibir direcciones IP de ese servidor. Van a estar recibiendo. Quiero ver el servicio. Aquí está apagado. Lo voy a encender. No lo había activado. Todavía no recibe. Vamos a ver por qué no agarra IP. Esto 23. Profe, no tiene que configurarle el puerto donde está conectado el servidor. No, porque recuerden que están No. en la misma VLAN, ¿verdad? Ok.
No, Solo una Martín, no. interfaz tiene el server, profe. Ah, sí, eso vamos a ver, la fase Ethernet 0. Bueno, solo una tiene. Sí, solo una. Está activo el servicio. Papá, en una partida. Te compro años. Ay, que te voy a comer. ¿Por qué no? ¿Verdad que estas son feas, tío? Ah, Que le sigue el puerto, profe, el puerto que va del switch, ah, que va del switch al server. recuerda que no Exacto. hemos puesto IP al Eso. falla de origen, ¿verdad? No le hemos puesto Ah, sí, IP. sí, Gloria, sí. Ya, ahora sí, ¿verdad? Debería de recibir. Ahora sí, ¿verdad? Pero si se fijan, recibió el 2 y no debería recibir el 2. Porque nosotros dijimos que empezara el servicio, ¿verdad? Ah, pues aquí estar IP address, le puse en ponerle en la 20. Ahí. Ya, entonces ahí ya tiene IP, ¿verdad? A ver, la 21, la 22. Entonces, según lo que nos dicen aquí, ¿verdad? Parte de lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? Es eh, para la activación de la configuración del snooping de DHCP, primero pues es activarlo, ¿verdad? Con IP DHCP snooping. Vamos a verlo aquí. En este switch, IP DHCP snooping, ¿verdad? Ese es el primer paso. Luego el segundo paso, hay que configurar pues el puerto que va a ser confiable, que en este caso debería ser el puerto donde está conectado el servidor de DHCP, que sería el puerto 24. Entonces, interface para Ethernet 024. Entonces, IP de DHCP, snooping. Es el 23, maestro. Ah, perdón, sí, el 23. El 23, ¿verdad? IP de DHCP, snooping. Y lo definimos como puerto confiable, ¿verdad? Y los demás puertos eh, van a ser pues puertos no confiables, ¿verdad? Que serían pues el restante de puertos. Y en eso, pues para definirlo como puertos no confiables, lo que se tiene que hacer pues es limitar la cantidad de paquetes de solicitudes de HCP que se pueden configurar ahí. Entonces, en este caso, pues eh, el restante de puertos, ¿verdad? Le decimos interface range a Ethernet 01 al 20, vamos a poner. IP de HCP snooping limit rate, y en este caso decía que lo limitaban a 6. Vamos a ver aquí. Dice que puede ponerse pues un valor entre 1 y 2048. Entonces se tiene que configurar pues un valor
bastante bajo para evitar pues que por ese puerto se estén recibiendo pues demasiado tráfico o solicitudes de DHCP, ¿verdad? Ahí. Y luego pues hay que configurarlo en la VLAN, que es lo que nos dicen aquí. Finalmente hice inspecciones de DHCP y la habilitación de inspección de DHCP pues en la VLAN que uno tenga configurado. En este caso nosotros solamente tenemos pues una VLAN. Entonces le decimos eh, IP de HCP, Snoopy, VLAN, y pues en la VLAN 1, que es la única que tenemos habilitada. Y luego pues podemos hacer la verificación con los comandos que nos dicen aquí, ¿verdad? Show IP de HCP Snoopy. Y de tal manera pues que aquí me muestra, ¿verdad? En el caso del puerto 23, como es donde está conectado el equipo, ¿verdad? Entonces el puerto es confiable y no se ha limitado el rate limit por la cantidad de paquetes por segundo para este puerto. Bien. Y el otro comando que nos dicen que podemos usar también es el show IP de HCP Snooping Binding. Vamos a ver si lo tiene Packet Tracer. De aquí. Y en este caso, como este es un switch capa 2, entonces pues él no tiene, ¿verdad? Cómo asociar direcciones IP con direcciones MAC, al menos porque tuviera él pues su tabla ARP. No tiene asociaciones en este momento, porque él no cuenta pues con una dirección IP. Vamos a ponerle una IP al switch para ver. Entonces ahí él ya agarró una IP. Vamos. No tiene así. No tiene tras. Entonces esas son funcionalidades de seguridad que también podemos utilizar para proteger nuestros puertos. Nuestros puertos contra los ataques que puedan hacerse a nuestros servidores de HCP. ¿Qué es lo que se trata de evitar con esta configuración de seguridad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué ataque estamos previniendo aquí? Denegación de servicio. ¿De qué sí? ¿Para qué? ¿Para qué tipo de servicio? Para DHCP. el agotamiento de DHCP, ¿verdad? Para evitar que un ataque de negación de servicio pueda, pues, agotarnos las direcciones IP que tiene el servidor de DHCP y que luego nuestros equipos, pues, no se puedan conectar a la red, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se trata con esta configuración de seguridad. Bien, ahora hablemos acerca de la mitigación de los ataques ARP. Entonces, un ataque típico contra lo que es el protocolo ARP, el atacante puede enviar respuestas ARP no solicitadas a otros hosts en la subred con la dirección MAC del atacante y la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada.
para evitar pues la suplantación de ARP y el envenenamiento por ARP resultante. Entonces, un switch lo que debe hacer es garantizar que solo se transmitan las solicitudes y las respuestas de ARP válidas. Entonces, las inspecciones dinámicas requieren de DHCP snooping y la ayuda para prevenir pues ataques ARP, haciendo uso pues de estas funcionalidades, no retransmitiendo respuestas ARP inválidas o gratuitas a otros puertos en la misma VLAN, interceptando todas las solicitudes y respuestas ARP en puertos no confiables, verificando que cada paquete interceptado para una IP hacia una MAC que está registrada en la tabla MAC binding sea válida. Que se descarten y se registren respuestas ARP no válidas para evitar pues el envenenamiento de ARP. Y pues la activación de la deshabilitación por error de las interfaces cuando excedan pues el número de inspecciones dinámicas que estén configuradas para los paquetes ARP. Entonces, si necesitamos hacer una implementación de DAI, entonces lo que podemos hacer es, pues, primero, habilitar la detección de DHCP. Habilitar la detección de DHCP en las VLAN seleccionadas, que es lo que ya habíamos hecho, por ejemplo, en el ejemplo anterior. Definir los puertos confiables y puertos no confiables con respecto pues, al snooping de DHCP. Habilitar el DAI en las VLAN seleccionadas, configurar las interfaces de confianza para la detección de DHCP y la inspección de ARP no confiable, que es pues, una configuración predeterminada. Generalmente es aconsejable configurar todos los puertos de switches de acceso como no confiables y configurar todos los puertos de enlaces ascendentes que están conectados a otros switches como puertos confiables. En este caso, por ejemplo, este equipo, perdón, este puerto al que está conectado el router sería un puerto confiable, pero todos los puertos donde están conectados los equipos finales serían puertos no confiables. Entonces, para la habilitación de DAI, la asignación dinámica, ¿verdad?, de ARP, entonces lo que tenemos que hacer en este caso, en el switch que tiene configurado pues una VLAN 10, el switch 1, dice el DAI será configurado para mitigar ataques ARP spoofing, perdón, ARP spoofing y el envenenamiento de ARP. La inspección de DHCP está habilitada porque DAI requiere que funcione la tabla de inspección de DHCP. Entonces la detección de DHCP y la inspección de ARP deben estar habilitadas para la computadora que está pues en la VLAN 10. Y el puerto de enlace ascendente al router debe estar configurado como puerto confiable. Y por lo tanto debe estar configurado como confiable tanto para la inspección de DHCP como para la inspección de ARP. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? IP-DHCP snooping, ¿verdad?, que es con respecto a la inspección de DHCP. Se define en la VLAN 10 y se habilita la inspección de ARP para la VLAN 10. Y luego en el puerto Ethernet 24 se habilita este puerto como confiable y también se habilita la inspección ARP también como un puerto confiable. Entonces DAI dice que se puede configurar para revisar si hay direcciones MAC e IP de destino de origen. La MAC de destino comprueba la dirección MAC de destino en el encabezado Ethernet con la dirección MAC de destino en el
en el cuerpo del mensaje ARP o la trama ARP. La MAC de origen, en este caso lo que hace es comprobar que la dirección MAC de origen en el encabezado de la trama Ethernet corresponde pues con la dirección MAC del remitente que va incluida pues en el mensaje ARP. La dirección IP comprueba el, la trama ARP para la dirección IP, si es válida o si no es válida, y de acuerdo pues, a las solicitudes que se pueden realizar, incluidas pues las direcciones que pueden tener pues 000 o 255, 255, 255 y todas las direcciones de multidifusión IP. Entonces todas esas son direcciones no válidas. Entonces para la activación del DAI, el comando que se utiliza desde el modo global es IPARP inspection validate y luego pues se establece cuál es la MAC origen y cuál es la MAC destino y la IP. Se utiliza para configurar DAI para descartar paquete ARP cuando las direcciones IP pues no son válidas. Se puede usar con todas las direcciones MAC en las tramas de los paquetes ARP que no coinciden con las direcciones que se especifican pues, en el encabezado de Ethernet. Entonces, se note como el siguiente ejemplo, solo un comando puede ser configurado. Por lo tanto, al ingresar múltiples comandos de validación de inspección de ARP, se sobrescribe pues, el comando anterior. O sea que no lo podemos poner varias veces, solo se puede hacer pues una vez. Entonces, para incluir más de un método de validación, se debe ingresar pues en la misma línea de comando a como se muestra pues aquí. ¿Verdad? Entonces, IPARP inspection validate y ahí pues uno puede decir la dirección MAC destino, la dirección MAC origen y pues la IP. Entonces decimos IPARP inspection validate source MAC IPARP inspection validate destination MAC IPARP inspection validate IP. Se ponen separados, ¿verdad? Se ponen separados o se pueden poner aquí de esta manera también. IPARP inspection validate source MAC destination MAC IP. Bueno, no recuerdo era si esa parte la tiene soportada Packet Tracer. Vamos a probarlo. Realmente yo no me acuerdo en este momento, ¿verdad? Entonces ya tenemos habilitado la inspección de HCP Snooping. Ahora vamos a habilitar la inspección de ARP. ARP Inspection. Bueno, la vamos a hacer para la VLAN 1, que es la que tenemos aquí nosotros. Y luego, pues, en el puerto 23, que es donde está el servidor de HCP, ¿verdad? Que podría ser, pues, un puerto confiable. IPARP Inspection. ¿Qué es lo que hace, pues, los ataques de ARP spoofing? ¿Qué es lo que hace un ataque? No sé si ustedes saben a qué se refieren con los ataques de ARP spoofing. Suplantación. Suplantación de... Entonces lo que hace es, por ejemplo, de mi red interna, ¿verdad? Mi red interna
En este caso es la 192.168.1.0, ¿verdad? Entonces lo que hace el DHCP spoofing, ¿verdad? Es tratar de conectarse con una IP para hacerse pasar como de mi red interna, ¿verdad? De tal manera que pueda pues suplantar la identidad de algún tipo de dispositivo, ¿verdad? Recordemos que las tablas ARP pueden pues uno asociar direcciones MAC de forma estática para que se agreguen pues a la tabla ARP. Entonces de esa manera pues mediante este tipo de ataque se puede un host externo hacerse pasar por un host interno, ¿verdad? Aprovechándose de la forma en la que opera la asociación entre direcciones IP y direcciones MAC. En este caso, pues, eh, con ARP, ¿verdad? Maestro, una consulta. Sí, Usted sabe que nosotros en nuestra computadora podemos tener, digamos, máquinas virtuales y vos le puedes decir, mira, no compartas mi IP, sino que anda a buscarte vos un IP para vos, pues. En este caso bloquearía esa solicitud de la máquina virtual de obtener una IP diferente de la máquina física. no, no. No, lo que hace es evitar, ¿verdad? En el primer ejemplo que hablamos de la suplantación de DHCP, es que alguien trate de ponerte un servidor DHCP en un puerto, ¿verdad? Suplantando al servidor que tenemos aquí. Entonces, si yo he definido que todos estos puertos son puertos no confiables, ¿verdad? Y el puerto confiable para el servicio de DHCP es el puerto 23. Lo que quiere decir que si yo intento poner, ¿verdad? Un servidor de DHCP en cualquiera de los puertos que tengo activos, como los tengo configurados como puertos no confiables para el servicio de DHCP, entonces ese puerto no va a funcionar, ¿verdad? O sea, aunque yo ponga el servidor ahí, ese servidor no va a empezar a direccionar IP a los equipos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese puerto está configurado como no confiable, lo que quiere decir que en ese puerto no se pueden recibir solicitudes de DHCP, ¿verdad? Entonces, si yo pongo un servidor ahí, no me va a funcionar, ¿verdad? En el caso de la suplantación de DHCP, ¿verdad? ¿Ya? Si yo cambio este Bueno, servidor a otro puerto, no va a funcionar, ¿verdad? Solo funciona en el puerto 23 porque el 23 es un puerto confiable, lo que quiere decir que ese puerto sí puede recibir solicitudes de HCP y él las va a enviar. Puede enviar y puede recibir, pero los otros solo pueden enviar, no pueden recibir solicitudes de DHCP. Porque de eso es lo que se trata, ¿verdad? De evitar de que alguien pueda poner un servidor de HCP ahí dentro de mi red y mis equipos van a empezar a recibir direcciones IP no del servidor confiable, sino del servidor suplantado, ¿verdad? Eso es en la suplantación de DHCP, ¿verdad? No sé si me comprende. bueno, sí, sí, yo creo que más bien aplica para la parte anterior que vimos del port security, donde usted definía, digamos, por lo menos una MAC-adresse, entonces no podría el otro equipo virtual obtener otra Ah, dirección. claro, en ese caso no, ¿verdad? Así es. Porque si está limitado a uno, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Si usted tiene el puerto configurado como puente, ¿verdad? Quiere decir, si lo tiene puenteado, quiere decir que está como en la misma red, los dos equipos, el virtual y el físico. Y entonces en ese caso, pues, eh, sí, activaría la violación de seguridad. Así es Ok, gracias. correcta su aclaración, ¿verdad? Así es. Bien, bien. Y si queremos, pues también evitar, pues, la suplantación de host a través de ARP, entonces, pues, también podemos habilitar, pues, estos otros comandos, ¿verdad?
Profe, entonces lo que hace DAI es validar a ver si otra máquina Si no puede. si las peticiones ARP, ¿verdad? Corresponden en primer lugar pues a direcciones válidas, ¿verdad? Direcciones, direcciones válidas son las direcciones que están, bueno, en las clases, ¿verdad? Por ejemplo, las que son asignables a host, la clase A, la clase B y la clase C, ¿verdad? Y en segundo lugar, pues también las direcciones MAC que sean MAC válidas, que también hay MAC de multicast, Mac de broadcast, ¿verdad? Entonces, se trata de evitar todos esos tipos de errores que puedan utilizarse dentro de la infraestructura para generar pues algún tipo de ataque, ¿verdad? A través pues de la suplantación de ARP, ¿verdad? Ujú. Profe, pero esto no ralentiza el proceso del switching, ya que va a estar comprobando cada vez que le entre una solicitud. Sí. Toda configuración que nosotros agreguemos a las infraestructuras va a generar una cierta latencia a los procesos, ¿verdad? Pero pues a veces pues, hay que sacrificar eh, la velocidad de las transacciones que se realizan en los equipos en vez pues de tener una infraestructura insegura, ¿verdad? Entonces, todo proceso de seguridad va a generar, a agregar pues cierto retardo a la comunicación, ¿verdad? Incluso no solamente las configuraciones que se hagan dentro del mismo equipo. Recordemos que hablábamos de las implementaciones de seguridad en capas y eso significa de que tenemos seguridad en el host, tenemos seguridad en nuestros equipos de comunicaciones o intermediarios, como en este caso el switch, pero también podemos tener, no sé, un firewall, un IPS, y cada uno de ellos pues tiene que analizar el tráfico antes de que salga hacia la red externa o antes de que llegue hasta mi equipo final. Pero pues creo que eh, eh, a estas alturas, pues cualquier retardo que agreguemos al proceso de la comunicación, pues se compensa con la seguridad que necesitamos darle pues a nuestra información que manejamos dentro de nuestras organizaciones, ¿verdad? O sea que sí le va a agregar retardo, ¿verdad? Está bien, gracias, profe. Está bien. Y a nivel de CPU también lo aumenta. Recuerde que siempre que el equipo vaya a hacer algún tipo de análisis, entonces ocupa memoria, ocupa procesamiento, ¿verdad? Todos esos procesos, pues realmente cada cosa que nosotros le agreguemos al equipo, pues es un proceso más que debe hacer el CPU, ¿eh? Para inspeccionar, para analizar, para conmutar las tramas hacia diferentes dispositivos, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces es un sacrificio, ¿verdad? De los recursos de nuestro equipo, pero que a la larga, pues, es algo necesario, ¿verdad? Que se tiene que hacer, ¿verdad? Ni modo, ¿verdad? De tener nuestras infraestructuras ahí de manera, pues, insegura, ¿verdad? Eh, en esta altura, ¿verdad? De todas las vulnerabilidades y todas las herramientas de ataques que existen, ¿verdad? Pues cualquier medida de seguridad es mejor que poner en riesgo, pues, la información, ¿verdad? La información que manejamos, ¿verdad? Recordemos que al final, pues, el, si la información se pierde, ¿verdad? El perjudicado no solamente es la organización, sino también el técnico, porque pues o puede ganarse como mínimo una amonestación, ¿verdad? O ¿cómo le llaman? Un memorándum, ¿verdad? Si no, pues hasta el despido, ¿verdad? Porque parte de la responsabilidad de uno como administrador de una infraestructura de red, pues es resguardar la información, ¿verdad? Y entonces, pues, es algo,
es un sacrificio que se tiene que hacer, ¿verdad? Aunque pues eso conlleve a agregar retardo a los procesos de transmisión, agregar consumo a los dispositivos, ¿verdad? Por eso es que es importante también cuando uno compra equipo, pues dimensionar los equipos para las diferentes funcionalidades que uno necesita implementar, ¿verdad? O sea, no es que uno va a comprar cualquier dispositivo, ¿verdad? Por eso uno pues hace su dimensionamiento de qué es lo que necesito, cuántos recursos a nivel de CPU, a nivel de RAM necesito para que mi equipo funcione pues de la manera correcta. Y aunque pues realmente nosotros agreguemos todo esto, todas estas configuraciones, realmente son milisegundos de retardo que se agregan, ¿verdad? O sea, no es un retardo así de 2 minutos, ¿verdad? Ni de 3 minutos. Son procesos que se ejecutan, pues, realmente en tiempos sumamente pequeños, ¿verdad? No sé si estamos claros ahí o si tenemos alguna otra inquietud. Claro, profe. Bien, bien. No sé si solo soy yo, pero creo que se le escucha al profesor entrecortado. Pero yo lo escucho bien al profe. Bien, bien. Yo No lo escucho sé, bien. ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha claro. Ah, Sí. Profesor. Se escucha bien. está bien. Entonces, lo siguiente que vamos a hablar es de cómo mitigar ataques con respecto al protocolo Spanning Tree o STP. Entonces, parte de lo que podemos hacer es pues, la protección de la BPDU y el uso de portfas. Esta parte, si bien algunas cosas las podemos implementar en Packet Tracer, pues no funcionan igual como en un equipo físico. Entonces esta parte sí la vamos a dejar para la parte práctica que vamos a hacer pues en clase con los equipos. Entonces aquí nos dicen que recordemos que los atacantes de red pueden pues manipular el protocolo de árbol de expansión para realizar pues algún ataque de falsificación del puente raíz y para cambiar pues la topología de una red. Entonces, para mitigar los ataques STP, podemos emplear pues, el uso de portfas y la protección de las unidades de datos del protocolo puente o BPDU. ¿Qué es una BPDU? ¿Qué es una BPDU? ¿Para qué sirven las BPDU? ¿Se acuerdan Son para los qué sirven? mensajes, Ajá. son los mensajes que utilizan para la, ¿cómo le llaman? La negociación de Spanning Tree. Sí, para determinar el puente raíz. Para determinar quién va a ser el puente raíz, ¿verdad? Entonces, los equipos empiezan a intercambiar mensajes de BPDU, decíamos, cada cuánto tiempo lo hacen, cada cuánto tiempo lo hacen, 200 segundos. cada 2 segundos, ¿verdad? Cada 2 segundos ellos están intercambiando mensajes de BPDU, ¿verdad? Y efectivamente lo pueden hacer, ¿verdad? Como una forma para decidir quién va a ser el puente raíz en la topología de Spanning Tree. Entonces, ¿por qué la importancia del puente raíz? Recordemos que el puente raíz pues, es como el centro de la topología de Spanning Tree. Desde ahí se calculan las rutas más cortas hacia cada uno de los switches que tenemos dentro de una infraestructura. Entonces, por lo tanto, podemos protegernos, ¿verdad? De los ataques al protocolo Spanning Tree de dos maneras, ¿verdad? Primero, pues, activando el port fast, ¿verdad? Port fast lo que hace es llevar inmediatamente un puerto al estado de reenvío desde un estado de bloqueo, sin pasar por los estados de escucha y aprendizaje. Y esto se puede aplicar a todos los puertos de usuario final, ¿verdad? Esto generalmente se hace, ¿verdad? Lo hacen los usuarios.
lo hacemos para evitar pues que hayan tiempos muy prolongados a causa de la negociación de Spanning Tree en nuestros puertos. Pero esto solamente se debe hacer en aquellos puertos en los que estamos seguros que vamos a conectar equipos finales. Pero si yo voy a conectar un switch, ¿verdad? Un switch en ese puerto, entonces pues eh, como lo que hago es deshabilitar Spanning Tree en ese puerto, entonces ¿qué va a pasar si yo conecto un switch a ese puerto? Entonces ese puerto va a generar mensajes de BPDU. Entonces, para evitar de que se generen problemas de bucles de conmutación a causa de la deshabilitación de Spanning Tree en los puertos de acceso, uno puede activar la protección de BPDU. Entonces, con la protección de BPDU, cuando se recibe un mensaje de BPDU en un puerto en el que ha sido deshabilitado Spanning Tree, este se coloca inmediatamente en el estado de deshabilitado por error, ¿verdad? No sé si yo les comenté que una vez, yo cuando daba clase en la UCA, ¿verdad? De CCNA, tenemos un switch para las actividades de laboratorio. Pero en ese switch tenemos también un patch panel donde se conectan pues todos los equipos del laboratorio. Y estas son conexiones que hacen los alumnos, que la están cambiando, la están quitando, la están poniendo para todos lados, ¿verdad? Entonces al final pues hay un montonero de cables que están colgando ahí, ¿verdad? Que a veces uno no sabe ni dónde va cada cable y que son pues cantidad de cables pequeños, como 20 puertos y eso, ¿verdad? Entonces pasó que una vez, ¿verdad? Algún alumno por error vio la punta de un lado, la conectó a un switch y buscó otra punta de otro lado y la conectó en el mismo switch. Entonces creó un bucle entre esos dos puertos. Como esos puertos estaban configurados como por faz, porque se supone que eran puertos solamente para conexiones de equipos finales, entonces cuando yo lo encendí, ¿verdad? El switch empezó a parpadear como arbolito, ¿verdad? Y yo decía, ¿por qué no tengo red? ¿Por qué no tengo red? Entonces no tenía comunicación, ¿verdad? Pero ¿qué era? Que había pues un bucle y por lo tanto el switch había colapsado rápidamente, ¿verdad? Hasta que me fijé, ¿verdad? Que el switch estaba encendiendo y apagándose todos los LEDs constantemente. Entonces me supuse que había algo raro, ¿verdad? Y buscando, al final pues vi que había una conexión que estaba pues en bucle hacia el mismo dispositivo, ¿verdad? Entonces, para evitar, ¿verdad?, de que estos puertos reciban tramas de BPDU de otros switches, entonces uno lo que puede hacer es habilitar la protección de BPDU, ¿verdad?, en los puertos que hayan sido configurados eh, como por faz, ¿verdad? Entonces, por faz lo que hace pues es omitir los estados de escucha y aprendizaje de STP para minimizar el tiempo en que los puertos de acceso deben esperar a que STP converja. Entonces, solo se debe habilitar postfaz en los puertos de acceso. Porfaz en enlaces entre conmutadores puede crear un bucle de árbol de expansión. Entonces lo que tenemos que hacer para deshabilitarlo es eh, en el puerto, ¿verdad? Dentro del modo de configuración de interfaz podemos darle pues spanning tree porfas. Y luego globalmente podemos usar el comando spanning tree porfas default para habilitar pues porfas en todos los puertos de acceso, ¿no? Es lo que tenemos aquí. En el puerto FAEthernet 01 le damos switch por mode access y luego pues spanning tree porfas. Entonces cuando le doy porfas aquí, entonces él me manda un mensaje de alerta aquí que me dice un warning, que lo vemos aquí, un warning donde me dice pues que estoy cometiendo pues una imprudencia realmente, ¿verdad? Al deshabilitar spanning tree. Ahí me manda a decir pues ese mensaje. Y realmente ahí me va a decir si estoy seguro o no, ¿verdad? Y luego pues
lo habilito globalmente para todos los puertos que estén configurados como acceso. Entonces nos dice que para verificar si Porfas está habilitado globalmente se pueden usar los comandos, pues show running config, podemos usar show spanning tree summary y para ver pues la habilitación, ¿verdad? O show spanning tree interface de details, ¿verdad? Vamos a verlo aquí. Entonces en el puerto que tenemos ahí, el PA Ethernet 01, creo que es este de aquí, bueno, el 2, PA Ethernet 02. Entonces, este está configurado como acceso. Entonces, lo que voy a hacer es decirle, pues, spanning tree, y luego, pues, aquí le digo, ¿verdad?, que este va a ser un puerto Porfas. Entonces, aquí me manda la advertencia, ¿verdad?, donde me dice, pues, que debe ser usado, pues, con precaución la habilitación, pues, de Porfas. Entonces, ¿qué es lo que hace Porfas? Si alguien me recuerda ahí, ¿para qué lo habilito? ¿Para qué lo uso? Porfa. Para saltar método de bloqueo a reenvío. Exactamente, ¿verdad? Y con eso acelero pues la conexión de los equipos. Si yo conecto un equipo en el cual tiene habilitado Spanning Tree, entonces el puerto pues va a tardar mínimo 50 segundos, ¿verdad?, para que el puerto se pase del estado de bloqueo al estado de reenvío. En cambio, si el puerto tiene deshabilitado el Spanning Tree, o sea, está en modo de Porfas, entonces él va a acelerar ese proceso, ¿verdad?, o va a reducir el tiempo en el que el puerto se pone de bloqueo a reenvío, ¿verdad? Eso es lo que hace. Pero solamente se debe configurar en los puertos que son de acceso, ¿verdad? Entonces, Spanning Tree, luego lo tenemos que habilitar globalmente. Spanning Tree, Porfas. Y luego pues nos dice que podemos usar pues estos comandos, ¿verdad? Bueno, en el showroom debería salir, ¿verdad? El showroom. Aquí. Dice que está el Porfas, ¿verdad? Y aquí en el modo global también me dice, ¿verdad?, que está habilitado globalmente. Entonces también dice que podemos darle show spanning tree summary. Aquí. Aquí. Entonces dice que es Porfas de global, Porfas BPDU-WAR default is disabled. Ahorita tenemos deshabilitada la protección de BPDU, así que está deshabilitada aquí. ¿Qué es lo que viene aquí? Dice, un puerto de acceso podría recibir una BPDU de forma inesperada o accidentalmente, o porque un usuario conectó un switch no autorizado a un puerto de acceso. Si se recibe una BPDU en un puerto de acceso habilitado para BPDU-WAR, el puerto se pone en estado de error deshabilitado.
Esto significa que el puerto se cierra y debe volver a habilitarse manualmente o recuperarse automáticamente a través del comando rdisable recovery para pues recuperarse de la violación de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para habilitar eh, eh, el BPD-UART? En la interfaz usamos el comando spanning tree BPD-UART enable, ¿verdad? Y luego globalmente también usamos spanning tree por fast BPD-UART default. Eh, si regresamos a nuestra topología que tenemos aquí, voy a conectar esta computadora a un puerto, no sé, al 10, puerto 10. Que tengo en el puerto 10, no debo tener nada. Solo el límite. Entonces, en el puerto 10, voy a deshabilitar el spanning tree por fase. Ahí lo desactivé. ¿Qué otro puerto tengo? Vamos a ver. El 11. 011. Spanning tree por fase. Y voy a conectar un switch en el puerto 11. Entonces aquí tal vez no voy a poder ver claramente la funcionalidad del BPDU hasta que active pues la otra función. ¿Qué puerto habíamos dicho? El 11. El 11. Bien. Entonces, en este caso, aquí en este switch tenemos deshabilitado en el 11 y en el 12. Entonces, si yo genero aquí en el 12, como aquí tiene activo Spanning Tree, entonces él pues me va a bloquear esos puertos. Aquí. Va a poner un puerto en estado de bloqueo. Aquí. Pero, ¿qué pasa si yo habilito la protección de DHCP, perdón, de BPDU-WAR? Que es lo que nos dicen aquí, que habilitar Spanning Tree, BPDU-WAR en la interfaz y luego habilitarlo pues globalmente. Entonces vamos a hacerlo en los dos puertos. Interface range a Ethernet 0.10 al 11. Quiero ver en cuál los tengo. Bueno, tengo solo relajo ya que a ver.
en el 11 y en el 12. Entonces lo que nos dicen aquí, que en la interfaz les demos spanning tree BPDUAR enable. Y luego que globalmente habilitemos pues BPDUAR default. Pero si se fijan aquí ya, cuando ya activé el BPDUAR enable, veamos que los puertos ya cambiaron. Aquí se pusieron dice que el 12 se puso en RR disable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo conecto este switch aquí, entonces él empieza a enviar mensajes de BPDU. Entonces la protección de BPDU WAR lo que hace es que si se reciben mensajes de BPDU en un puerto que ha sido configurado como porfas, entonces se desactive. ¿Por qué? Porque en esos puertos está prohibido el, el, el que podamos conectar switches. Por eso es que en el caso del ejemplo que yo les exponía de mi switch, que empezó a generar un bucle, es porque solamente se había deshabilitado el, 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 este, el spanning tree, pero no se había activado la protección de BPDU-WAR, de tal manera que cuando los dos puertos se entrelazaron, creando el bucle, entonces ellos dejaron pasar los mensajes de BPDU. Si la protección de BPDU hubiera estado habilitada, entonces en ese momento pues no hubiera generado el bucle, simplemente se hubieran apagado los puertos que entraron en el bucle y automáticamente pues el switch debería haber seguido funcionando de manera correcta, como en este caso. Pero vamos a ver, show interface status. Entonces podemos ver que el puerto 11 y 12 se ha colocado en error, en deshabilitado por error, ¿verdad? Entonces hasta que yo no elimine esa conexión con el switch, entonces si los habilito otra vez van a entrar en deshabilitado por error. Es lo que mirábamos. Bien. Bien, entonces con esto finalizamos, ¿verdad? Y no sé si tienen alguna pregunta, si les ha parecido bien su clase de hoy. ¿Qué me dicen? Me, me Estuvo buena la clase. me pareció bien, profesor, porque cada tema que íbamos viendo, Se les entrecortó. Sí, la ventaja es de que como el tema es bastante, la ventaja es de ahora que como íbamos haciendo práctica y vamos viendo la teoría, podemos volver a verlo porque el video está grabado. Y eso es bueno, que esta vez sí se pudo